Muy buenas, pero muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Estamos acá en este segundo programa, ¿ya? Y vamos a empezar a profundizar la enseñanza, ¿ya? Lo que hemos dicho en el programa anterior, el viernes pasado. Bueno, como los que no nos conocen, a lo mejor no nos vieron la semana pasada, los que se van integrando, nosotros pertenecemos, y digo nosotros porque yo soy la cara visible de personas que están detrás también de nuestro ministerio. Somos el Ministerio Evangelístico y Misionero La Última Brecha, ¿ya? Creemos La Última Brecha, y el nombre es algo específico, porque creemos que estamos en un tiempo en donde es pronta la venida del Señor y no hay más tiempo, y una brecha, y por eso se llama La Última Brecha. Estamos ubicados en la calle Sallén 1184. Esto es comuna de La Pintana, ¿ya? Estamos buscando, también trabajamos con el Consejo de Obispos y Pastores de San Bernardo, ¿ya? Donde hacemos cultos generales entre los pastores los días 15, los 30 de cada mes, quincena y fin de mes. Y estamos bastante activos en esto. Estamos preparando un set de discipulados también, porque creemos la venida inminente de nuestro Señor. Y esta venida inminente nos trae un compromiso, ¿ya? Y el compromiso que nos trae es el siguiente. Cuando venga el Señor, y el Señor mismo, el Señor Jesús dijo, ¿encontrará fe en la tierra cuando vuelva? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y tú tienes que hacerte la siguiente pregunta: ¿encontrará el Señor fe en tu tierra? Entonces, con los años que llevo en el Evangelio, ¿ya? Yo vengo de una religión externa, el Señor me sacó, y digo, el Señor me sacó de la Iglesia Católica. Él me habló siendo católico, me habló, y por eso salí, y hoy día estoy acá, sirviéndole al Señor como pastor y obispo de una iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque es importante, hermano, que entendamos. Hay mucha gente que cree que la fe es el pensar positivo. De hecho, hay una vertiente hoy día de pensamiento positivo, que es una vertiente del mundo, que todo lo que tú piensas, o la ley de la atracción le llaman, que todo lo que tú piensas se atrae a las cosas positivas. Y la verdad que la fe no es eso. No es tu pensamiento positivo. La fe viene, dice, por el oír. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Acuo, acuérdate de esta palabra, acuo. El oír, entender palabra de Dios. Tú quieres tener fe, tienes que empezar a entender palabra de Dios. Profundizar en la palabra de Dios. Por eso que nosotros vamos a desarrollar este programa y todos los programas siguientes en una parte de enseñanza. Y luego una parte donde vamos a traer invitados que nos van a contar sus testimonios, ¿ya? Algunos de ellos son bastante fuertes, importantes, impresionantes algunos, ¿ya? Yo no voy a contar mi testimonio, salvo lo voy diciendo algunos detalles, porque la verdad es que la idea es que los invitados lo hagan, ¿ya? Mire, hoy día, la semana pasada vimos un pequeño muestreo de muchas cosas. Hablamos de Génesis, hablamos de varios versículos, y ahora vamos a entrar en tierra derecha. Vamos a ir haciéndolo en forma paulatina, y qué mejor que partir por el principio, ¿ya? Y cuando uno dice partir por el principio, es que todo tiene un comienzo. Lo único que no tiene comienzo es Dios. Y lo único que no tiene comienzo es Dios, ¿ya? Porque Él es eterno. Pero lo demás tiene un principio. Y vamos a ir viendo desde el principio, porque el gran problema que tenemos hoy día es para entender cómo partió todo lo que nosotros tenemos, dónde parte todo esto. Y entendemos por la Biblia que Adán y Eva fueron los primeros hombres. Ya, la semana pasada lo vimos, ya lo vamos a reiterar la próxima semana. Vamos a profundizar sobre ese tema. Pero Adán y Eva eran los primeros hombres, y que porque tomaron el fruto del conocimiento del bien y del mal, entró el pecado al mundo. Y eso es efectivo, entró el pecado al mundo. Significa que cuando entra el pecado al mundo, es que el pecado entonces es anterior al mundo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ir al verdadero comienzo. ¿Dónde comienza toda esta historia? ¿Dónde comienza el tema del pecado? Y cuando entendamos, nos vamos a sorprender. Más adelante en los programas nos vamos a ir viendo, y van a haber cosas que ustedes van a entender, van a decir, efectivamente esto fue lo que ocurrió. La palabra dice claramente, y se hace una pregunta: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Es una pregunta muy profunda, muy profunda. Hasta la Biblia la hace, y si usted pregunta el origen del hombre a cualquier persona, ateo, no ateo, científico, el que sea, ¿cuál es el origen del hombre?, le van a dar una y mil explicaciones.
científicas, pseudocientíficas y de otro tipo, ¿ya? Pero nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra. Y la palabra nos habla del origen del hombre. Pero vamos a ir hoy día a lo anterior, porque el pecado no nace en la tierra. Y eso es lo que hay que entender. El pecado nace en el cielo y nosotros estamos en este lugar donde el pecado entró por medio de Adán y Eva. Mire, si vamos a ir al principio, dice así. Esto lo encontramos en Isaías 28. Isaías 28, verso 9 y 10. Voy a ponerme los lentes porque a esta altura de la vida los ojos originales están un poco fallosos, ¿ya? Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de leche? ¿A los arrancados de los pechos? Se está diciendo, ¿a quién le vamos a enseñar doctrina? ¿Le vamos a enseñar a los niños? ¿A los niños, a los pequeños? ¿Acaso no tiene que ser para personas entendidas? Porque dice mandamiento tras mandamiento. Mandato sobre mandato. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Fíjense, hermanos, aquí lo que está diciendo es muy profundo. Está diciendo, ¿sabes? Tú quieres entender una doctrina, tú quieres entender la Biblia, tienes que tomar un poquito de aquí, un poquito de acá, un poquito de acá, y todo esto hace una doctrina. La base de la enseñanza es por medio de la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado, entender qué es lo que fue el pecado, entender qué es lo que fue la salvación. Pero para entender el pecado, tú tienes que ir viendo los textos, muchos textos. La Biblia no es un libro en donde uno dice y es un libro explicativo, donde te vas diciendo, mira, al principio lo que Dios hizo, no. La Biblia es un libro de revelación. Tiene que ser revelado. Primero, todo lo que está en la Biblia es por revelación divina, no es porque a alguien se le ocurrió y alguien es tan inteligente y empezó a escribir. Para que tú sepas, hay cientos de escritores de diferentes lugares, en diferentes lugares, diferentes continentes, diferentes épocas. Todo este libro condensado en aproximadamente 4.000 años de historia, personajes que no se conocieron entre ellos, y cuando tú tomas la Biblia, te das cuenta que tiene una sincronía excepcional. Porque si bien es cierto, el que la escribió, la hizo primeramente, esa persona era una persona de carne y hueso y tenía un entendimiento limitado, y lo que él estaba escribiendo es lo que el Señor le dictaba. Por lo tanto, tenemos que entender que la Biblia completa es inspiración divina, es inspiración del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Él inspiró la palabra. Por eso que tú tienes que, para poder entender la palabra, tienes que tener inspiración también del Espíritu Santo. Porque lo que es carne, pensamiento viene de la carne, y lo que es espíritu es espíritu. Quieres conocer las cosas espirituales, las tienes que discernir espiritualmente, no en forma natural. Por eso hay tantas religiones hoy día que andan en las cosas naturales, en las naturalezas, y se desvían porque las cosas naturales están limitadas a nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento está tremendamente limitado. Mira, te pongo un solo ejemplo. Si tú preguntas hoy día cuál fue el origen del universo, hay una serie de teorías. Pero todas esas teorías chocan entre ellas. No lo saben. No se sabe. Se dice que hubo un Big Bang que empezó y hoy día está un tanto desacreditada. Parece que no fue un Big Bang. Es tan espectacular que incluso cuando llegan, dicen, ¿sabes qué? Con la tecnología que hoy día empezaron a tomar las moléculas, las partieron, partículas, llegaron a los protones, llegaron los electrones, y cuando los partieron se dieron cuenta que no hay nada. Nada. O sea, el universo, todo lo que tú ves, está hecho de la nada. Eso dice la ciencia. La Biblia dice lo mismo. En un principio no había nada. Dios dijo. La palabra de Dios tiene un poder que hizo. Entonces tenemos que entender que para entender la palabra de Dios tenemos que ir a los textos. Pero eso es lo impresionante y lo hermoso de la palabra. Porque tú no puedes tomar un texto y de ahí armar una doctrina, como muchos lo hacen. Tienes que entender la doctrina de la salvación, la doctrina del pecado. Cuando tú entiendes esa doctrina, entonces es tuya y tú tienes el entendimiento. La mente de Dios se alinea con tu mente y tú puedes entender. Y no hay otra forma de hacerlo. Entonces, para poder entrar a conocer qué fue lo que pasó antes de la formación del mundo, vamos al principio. Y vamos a ir a diferentes textos. Mira, vamos a ir al libro de Job. Dice Job 38,
verso 4 en adelante. Dice, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? Esto es impresionante. La tierra tiene un cordel, ¿ya?, que está en la línea del Ecuador. Esto es impresionante. ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Fíjate que hoy día la tecnología que nosotros tenemos, podemos saber que hay piedras bases. El que escribió esto es Job, el que escribió el libro de Job, que no se sabe quién fue el que lo escribió, no tenía la tecnología, no podía saber lo que había porque no tenía forma de ingresar para ver que habían piedras basales. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Estoy hablando, este es de la Biblia Strong, ¿ya? Valera 1909, por eso normalmente se ocupan otras palabras que han sido otras traducciones. Estoy hablando del original, ¿ya? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, establecí sobre ella mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y le dije, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante, y ahí parará la hinchazón de tus olas. Eso quiere decir que lo que Dios hizo, construyó una bóveda que se llama atmósfera, que es la que tiene contenido, porque la atmósfera tiene un peso y eso contiene el mar para que no salga de sus límites. Has entrado hasta las profundidades del mar y has andado escudriñando el abismo. ¿Cómo sabía el escritor de esto? ¿Sabe usted que hoy día se ha descubierto que hay abismo debajo de la tierra, debajo del mar? ¿Cómo sabía que había abismo en el mar si no tenía la tecnología que tenemos hoy día? Antes sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte y has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declara si sabes todo esto, ¿ya? Este libro, Job 38, se lo recomiendo, parte de Job 38, del 1 en adelante, léalo, es riquísimo en información, riquísimo, se va a dar cuenta de muchas cosas y se va a impresionar. Entonces, sabemos que el Señor hizo la tierra, Él la construyó, es hechura de sus manos, Él la hizo. Y la hizo con medida, Él puso cada cosa en su lugar. La tierra no es un lugar, como lo dice en el Big Bang, que se fueron juntando los elementos y los elementos más fuertes se fueron juntando sobre otro y empezaron a girar uno sobre otro. Esa teoría se cae sola y por pedazos. Se los digo, yo soy ingeniero industrial y yo enseñaba sobre estas teorías, esa teoría del origen del universo desde el punto de vista de una gran expansión, y esta expansión produjo la materia y todo lo que es el universo. Hoy día lo que los científicos saben de la ciencia, de la astronomía, y han podido descubrir con las últimas imágenes de James Webb, es que nada calza con la teoría que tenían. Y nunca les va a calzar. Se va a acabar el mundo. Dentro de pronto viene el Señor. Y no van a entender. ¿Por qué? Porque el entendimiento del hombre está sellado, está cerrado, no puede entender cosas porque no puede entender la mente de Dios. ¿Quién va a poder entender la mente de Dios? Nadie, eso no es por revelación del Espíritu Santo. Mira, vamos al siguiente texto. Lo que les quería comentar. Se los dije y se lo vuelvo a repetir. Usted quiere tener una doctrina sobre el pecado, tiene que ir a todos los textos que hablan del pecado y usted va a poder hacer una doctrina consistente. Eso nos manda la Biblia. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito línea sobre línea, un poquito por aquí, otro poquito por acá, como a lengua de tartamudo. Así tienes que entender la palabra para estudiarla. ¿Ya? En Apocalipsis 12, verso 7, dice así: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzada afuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los causaba delante de nuestro Dios
día y noche. Entendamos esto, hermano. Esta batalla en el cielo, fue en el cielo, no fue en la tierra. No fue en la tierra. Satanás ya venía con una naturaleza caída. O sea, no es que Satanás en algún momento, después de la creación del hombre, no, Satanás ya venía con la naturaleza caída. Esta guerra fue probablemente cientos o miles de años antes de que existiera el hombre. Antes de que existiera el hombre, fue esta guerra espiritual. Y se produjo esta guerra espiritual donde Satanás luchaba, Miguel luchaba, habían ángeles, tanto con Satanás, tanto con Miguel. ¿Ya? Ahora vamos a entender, vamos a buscar y entender quién es Miguel, que es importante entenderlo. Miguel es un ser especial, no es un ser cualquiera. ¿Ya? Y lo vamos a analizar y lo vamos a ver con algunos detalles. Entonces, primero, una guerra en el cielo. Satanás se rebela. Hay una rebelión en el cielo. ¿Ya? ¿Dónde parte? Mire, vamos a ir a otra fracción. Déjeme buscar acá. No, este no es. Acá. Daniel 10. En Daniel 10, en el verso 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento. Hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Y a los 24 días del primero estaba yo a la orilla del gran río Aidekel, y alzando mis ojos miré, y aquí un varón vestido de lienzos y ceñido sus lomos con oro de Upaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de metal resplandeciente. O sea, no era una persona, no sé si me entiende, está describiendo un ser completamente distinto, no con características humanas. Y sus brazos como pies y color como de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz del ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron, y escondiéndose. Quedé después yo solo y vi esta gran visión, y no quedó en mi esfuerzo, ante mis fuerzas se me trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de las palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro y rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas, sobre las palmas de las manos, y díjome: Daniel, varón de deseos, esté atento a las palabras que te hablaré, y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome Daniel: no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, ojo con esto, hermano, mire, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Sabemos que había un reinado en Persia, ¿ya? Pero cuando habla que el príncipe de Persia se opuso a este varón que él describió, es absurdo pensar que ese príncipe de Persia era un príncipe o un rey humano. Es absurdo. Él no era humano, era un príncipe, era un principado. Era un principado. El mundo está distribuido en principados. El mundo espiritual del enemigo está distribuido en principados, potestades, legiones. Los principados son príncipes. Las potestades son seres con poder, con autoridad. Y los demonios son las legiones de demonios. Después vamos a profundizar sobre eso también. ¿Qué representa cada uno de esos? Porque todo ese orden que nosotros vemos en el infierno es un orden que viene preestablecido porque la rebelión fue en el cielo. Y en el cielo se revelaron príncipes, en el cielo se revelaron seres con autoridad y con poder, en el cielo se revelaron ángeles, y todos ellos cayeron. Por eso están hoy día confinados a este lugar. Dios los puso en este lugar. Y fíjese qué extraño, qué maravilloso. Dios puso en este lugar a Satanás con sus principados, con sus potestades, con sus demonios, y aquí en este lugar puso al hombre. Puso al hombre. Es para preguntarse quién es el hombre. ¿Por qué nos puso aquí? O sea, si vamos que el día que yo nací, yo era inocente, entonces era una blanca paloma que Dios me puso en este lugar, pero la Biblia me dice que en pecado me concibió mi madre. Y pensar que el pecado es
porque Adán y Eva comieron una manzanita o una fruta, es algo un poco liviano y más profundo. Eso es lo que estamos tratando de ver y entender a partir del día de hoy. Sigamos. Mire, vamos ahora al libro de Daniel 12. Fíjese lo que dice. Y en aquel tiempo, dice, se habla del tiempo final, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Este Miguel, vamos a ir al nombre de Miguel. Miguel es la palabra Micael, ¿ya? Y se pronuncia o fonéticamente Micael. Micael, ese es el nombre de Miguel. Y Miguel significa quien es como Dios. Es quien es como Dios, ¿ya? Este personaje, Miguel, tiene algunas cosas que son especiales. Primero, fue el que comandó los ejércitos celestiales en la guerra que hubo contra Satanás y sus legiones y lo venció. Lo venció. Este Miguel fue el que se le apareció a Josué después de atravesar el mar, y antes de ir a Jericó, se le aparece un varón. Y él le dio honra. O sea, este Miguel recibió honra de Josué. No es cualquier personaje. Y el nombre es quien es como Dios. Es quien es como Dios. ¿Ya? Y vamos a ir a otro versículo que me parece que lo vimos recién. Deme un segundo. Habíamos quedado en Daniel 10. Vamos a ir al verso 13 y 14. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, dice, uno de los principales príncipes. Vamos entendiendo. Miguel ahora sabemos que es príncipe. Los príncipes, hay un príncipe, hay varios, dice, de los principales príncipes. O sea, hay príncipes y hay príncipes principales. Pero dice que él es uno de estos principales príncipes. Pero la palabra uno no es de uno entre ellos. Es el primero. La palabra uno que ocupa, la palabra uno que ocupa es la palabra echad. Echad. Es el primero, el mayor de todos los príncipes de Dios en el cielo. Este es Miguel, el que derrotó a Satanás en el cielo, el que se le presentó a Josué. Pero adicionalmente hubo una guerra, o sea, una batalla que hubo aquí en la tierra, donde estaba el cuerpo de Moisés. Y Satanás quería obtener el cuerpo de Moisés. Aquí hay varias teorías, ¿ya? Varias teorías, no es exacto, varios. Algunos dicen que fue porque Moisés, él quería ocupar el cuerpo para que idolatraran el cuerpo de Moisés. Es absurdo, porque Dios podía haber destruido eso fácilmente. Hay otra línea de pensamiento, que es la que yo pienso, la que yo tengo, es que Moisés, extrañamente, se aparece junto con Elías, que fue levantado vivo. Y Moisés, si bien dice que murió, para la gente, Israel lo vieron muerto, pero en Israel el muerto tenía que tener 4 días. Porque hasta 3 días la persona podía resucitar. Por eso que Jesús, cuando fue a ver a su discípulo, se fue a ver a su amigo, ya llevaba 4 días muerto. Ya hedía el cuerpo. O sea, ya no había forma de resucitar. Eso fue el milagro para los judíos. Hubiese sido el 3er día, no había sido milagro, pero el 4.º día sí. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si Miguel apareció con Elías, Elías fue levantado en un torbellino y subió vivo, Moisés entonces fue antes de los 4 días, por lo tanto Miguel peleó con Satanás y lo venció y le quitó el cuerpo de Moisés. Entonces nos muestra que había un propósito en Moisés, por eso se le aparece a Jesús. Y después de eso, esto no es tremendamente claro, pero después aparecen 2 profetas.
dos profetas con una gran autoridad en el tiempo del anticristo. Estos dos profetas hacen caer fuego del cielo. Hacen caer fuego del cielo. ¿Quién hacía caer fuego del cielo? Elías. Y tenía autoridad para que no lloviese. ¿Quién tenía autoridad para que no lloviese? Moisés también, por medio de Jehová. Entonces, da para pensar, no digo exacto porque eso no lo puede afirmar nadie, pero da para pensar que estos dos profetas que fueron levantados vivos, fueron puestos con Jesús y son los mismos profetas que van a ser puestos en el tiempo del fin. Y no podía ser alguien que haya muerto porque solamente está Dios por el hombre que muere una pura vez. Por eso que estos dos profetas que tienen tremenda autoridad y tremendo poder mueren. Y después son levantados y llevados al cielo. Eso pasa en Apocalipsis, ¿ya? Pero lo que estábamos hablando era sobre Miguel, ¿ya? Entonces, este Miguel es el principal de los principales, o sea, es el primero. ¿Sabes? Tenemos un tremendo problema entonces, hermano, un tremendo problema. Le voy a explicar por qué. Porque resulta que el primero de los príncipes de Dios, los príncipes son engendrados, son hijos de Dios. Los primeros, principales, príncipes. El primero de los principales príncipes se llama Miguel. Uno igual a él, uno igual a Dios. Y tenemos, por otro lado, a Jesús. Jesús fue engendrado y es el primero, principal, de los hijos de Dios, de los príncipes de Dios, porque ser hijo de Dios, de los primeros príncipes de Dios. El primero. Y hay algo que tenemos que empezar a entender. Mire, vamos a un corte comercial y volvemos en unos minutos. Es sobrenatural. Sid Roth es el anfitrión del programa de televisión Es Sobrenatural. Un programa que explora milagros, profecías y encuentros espirituales. Experimenta eventos sobrenaturales desde una perspectiva cristiana. Es Sobrenatural, de lunes a viernes, a las 21 horas, aquí en el 15.1. Visita nuestra página web www.15.1.cl. Somos el 15.1. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15.1.cl. Somos el 15.1.
Bueno, hemos vuelto. Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo. Mire, vamos a ir ahora a Isaías 14. Isaías 14, verso 12. ¿Ya? Cuando usted lee esto, hay muchos que dicen que le está hablando a una persona, un príncipe. Fíjese lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi sollo, que es como mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aguilón, eso es a los lados norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieran, te considerarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos? Mire, aquí estamos hablando, hermanos, son lo que decían antes, estos son libros espirituales, para discernirlo espiritualmente. ¿Cree usted que Dios le va a decir a algún príncipe de la tierra algo tan absurdo? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Qué rey cree usted que Dios le va a decir eso? Cortado fuiste por tierra, que tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Esto se lo está diciendo a un ser espiritual. Se lo está diciendo, y la mayoría coinciden sobre esto, que se lo está diciendo al mismo que fue que produjo la rebelión, que es Satanás. ¿Ya? Tenemos otro versículo, lo encontramos esto en Ezequiel. Fíjese lo que dice. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique y berilo, el zafiro, el carbunco y esmeralda y oro. Los primores de sus tambores y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Son prácticamente los mismos colores, ¿ya? Representados en el pectoral del sacerdocio de Aarón. Se da para entender que este era un sacerdote, pero no un sacerdote humano. Tú, querubín grande y cubridor, o sea, protector. Y yo te puse en el santo monte de Dios. Estuviste en medio de las piedras del fuego asandado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Si este ser fue creado, no es un hombre, no es un ser humano. No es una persona, es un ser espiritual, está hablando del mismo Satanás. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, discúlpeme, se me saltó. Y con indignidad de tu contratación, de tus pactos, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Está hablando sobre Satanás, no está hablando ahí sobre un ser creado aquí en la tierra, no es sobre una persona. ¿Ya? Y ya podemos ir viendo el pecado. Este ser quiso ser igual a Dios, quiso poner su trono a la altura de Dios. Y por eso fue castigado, por eso se produjo la rebelión. Y hubo una cantidad de personas, porque tenía un poder de convencimiento. La cantidad de seres espirituales que lo siguieron. Príncipes, legiones, los siguieron, querubines, serafines, una serie de seres que hay en el cielo, lo siguieron. O sea, engañó a un tercio del cielo. Extrañamente, Dios pone este mismo ser en Edén con Adán y Eva, recién creado. Clarito, profundo el tema. Vamos al libro de Hebreos. Mire, dice, Dios habiendo, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en los posteriores días,
Dios nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. O sea, Dios formó a su Hijo y lo constituyó heredero del universo, heredero de todas estas cosas, de todo, por el cual asimismo hizo el universo. O sea, por medio del Hijo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanta más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Ya? Porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces este ser espiritual, con tremendo poder y autoridad, sabemos, con todo el poder que él entregó, que lo constituyó heredero de todo, por el cual hizo sí mismo el universo, ¿ya? A él lo engendró. ¿Al cual de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Está hablando que él engendró al Hijo en el cielo y después lo introduce en la tierra. Pero el engendramiento de Jesús fue en el cielo. Pregunta, ¿qué fue lo que engendró? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne. O sea, aquí nos está diciendo en el libro de Hebreos, ya, Hebreos 1, para que lo revise uno, del 1 en adelante, y se va a poder dar cuenta que Jesús fue engendrado en el cielo y posteriormente fue engendrado en la tierra, él estuvo en el cielo. Entonces ahora tenemos el siguiente tema. Engendrado en el cielo, antes de que formase el universo, está Miguel, principal de los príncipes de Dios. Está Jesús en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque Jesús es salvación, aquí en la tierra, en el cielo no. Pregunta, ¿cuál es el de los dos? Es el principal de los príncipes. El Verbo que se engendró, al cual Dios le dijo, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy, o Miguel, que es el principal de los príncipes. Voy a dejar esa pregunta al aire, no la voy a contestar. En algún momento la vamos a tocar más adelante porque es muy profunda. Es muy profunda, ¿ya? Y puede causar escozor, ¿ya? Pero estos son temas bíblicos. Son temas bíblicos, aquí no hay nada que uno esté inventando. Estas son las contradicciones en las cuales tenemos las diferentes religiones. Por la falta de entendimiento se van haciendo las diferentes religiones, porque toman los textos en forma somera y no van profundizando. Y vamos al final, al último libro. El último libro que tenemos es el libro de Hebreos 7. Y fíjese qué importante esto. En Hebreos 7 dice lo siguiente. 7 verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, el cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es Jerusalén, que es rey de paz, sin padre, sin madre. Ojo con esto, no tuvo padre, no tuvo madre, que no tiene principio de días, ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Semejante al Hijo de Dios. O sea, no es, algunos dicen, Melquisedec es Jesús en el cielo. No es Jesús en el cielo, porque dice semejante al Hijo de Dios. No es Jesús, ¿ya? Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de vida, sin término de vida, eterno, igual que el Padre. Pero es sacerdote, eterno. Pregunta, ¿por qué tenía que venir este sacerdote? Porque muchos creen que este rey de Salem, yo mismo pensaba antiguamente, en mi mente de niño espiritual, este rey de Salem me imaginaba que era ¿dónde estaba Salem? ¿Algún reino por ahí? No, este es un rey que Dios, un rey que es Melquisedec, que Dios lo hizo bajar del cielo para poder poner la bendición sobre Abraham. Porque no podía haber una bendición de ningún rey de la tierra, ningún hombre, que somos carne y pecado, podía poner una bendición espiritual, que es la bendición que vino para la salvación de todos los hombres. Entonces, como es esta salvación tenía que venir, porque del cielo tenía que venir un sacerdote eterno del cielo. Ese es el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús, el sacerdocio en el cual estamos nosotros. Por entonces, nuestro sacerdocio no se originó
en la tierra se originó en el cielo. Vamos a dar por terminado hoy día este tema, ¿ya? Ahí están nuestro correo electrónico para que ustedes puedan mandarnos las preguntas, las consultas, todo lo que usted quiera, le haya quedado duda, para que lo vamos profundizando en los siguientes programas. Ahora vamos a ir con un invitado, en realidad es una invitada, ¿ya? Esta invitada es una persona que viene del extranjero, vino del extranjero a Chile, ¿ya? Vino del extranjero a buscar una mejor vida, a buscar una mejor economía. María Pacheco, cuéntenos un poco quién es usted, de dónde viene, su familia. Pues mi vida, primero que todo le doy la honra a Dios por tenerme en este canal. Las glorias son para Él, porque sin Él no estaría aquí, porque Él fue... Yo siento esto y doy a conocer esto, que Él toca a las personas a su tiempo, al tiempo que Él quiere. Porque yo me crié separada de mis padres, pero mi padre era cristiano y nunca lo escuché. Y él estuvo en el 2019 con un cáncer. Y me decía siempre los consejos cuando yo iba a verlo, cada año iba a verlo a él, a visitarlo a su finca. Él vivía en un campo y lo que me decía era: afuíciate. Son las palabras de él, que era del campo. Afuíciate quiere decir que cuando te ibas a organizar, porque era una mujer separada con 3 hijos. Y no me estabilizaba con nadie, porque después que mi esposo me fue infiel, no confiaban en los hombres. Decía: ¿para qué voy a sacar a mis hijos adelante? Y así fue, me dediqué a mis hijos, a sacarlo adelante, y también de vez en cuando me perdía en la rumba. Y nunca busqué de Dios, nunca le hice caso a mi papá. Pero en sí, cuando me tocó la enfermedad de mi papá con un cáncer en el 2019, me sentía como triste. Estaba trabajando en un club militar, era operaria de aseo en ese club. Y yo decía: ¿cómo hago para ir a ver a mi papá? Y en ese club me dieron 3 meses para que fuera a cuidar a mi papá. Y yo en esos 3 meses fui y cuidé a mi papá con sus quimioterapias, radioterapia. Y en eso, una persona en el 2019, que fue el pastor que me trajo a Chile, hacía estudios por Messenger. Y él me habló cuando mi corazón estaba como triste. Y ahí empecé a escucharlo y a escucharlo. Y él me decía que la última palabra la tenía mi amado Dios. Y ahí empecé a escuchar la palabra del Señor. Y fue cambiando. Y ese pastor, Juan Carlos Vargas, me fue hablando de lo hermoso que era confiar en el Señor. Yo confié en el Señor y empecé a escuchar versículos, pero no tan a fondo, solo porque me sentía triste, solo porque estaba con esa novedad de mi papá. Pero así fue, ese pastor fui conociéndolo y todo, y mi papá después me insistía: hazle al caso al pastor, Dios te lo puso en tu vida, de pronto quiere algo el hombre de tu vida, algo así por el estilo, pero yo no. Pero fue hermoso. Después vino una novedad que fue con mi hija, que estaba embarazada, y se le presentó preeclampsia a los 8 meses, y los médicos, yo tuve que viajar porque ella vivía separada de mi papá. Tuve que viajar a la capital de Colombia en avión, y ahí fui al hospital, la llevé al hospital en la noche porque la habían dado de alta. Y después la niña se puso grave en la madrugada y la fui, la llevé, y mi hija estaba en preeclampsia, casi que se muere porque
tenía la tensión altísima y la llevaron a cuidados intermedios y todo, duró como 5 días ahí que casi se muere. Entonces el pastor de Chile me oraba por medio de Messenger y todo eso, yo me aferré a esa fe y él me aferré y todo, y decían los médicos que podían salvar a la niña o a la mamá, y él me decía por Messenger, todos van a ser salvos porque Dios es grande y poderoso, vas a ver cómo Dios hace milagros. Y así fue. Después de 8 días mi hija fue estabilizada y le hicieron cesárea, y mi nieta ahora tiene 5 años y es un milagro de Dios. Y ahí fui empezando a conocer lo hermoso que es Dios, pero cuando tú confías en Él. Pero después al pastor se le dio una ACV en el 2021, ¿cierto? 2020. Y yo dejé mi trabajo en Colombia y vine a atenderlo porque pensé que era, ¿cómo se dice? Que la ACV era pasajera, era una enfermedad pasajera, que yo después iba a poder trabajar, poder ganar más plata que en Colombia, para poder comprar una casa, que era lo que anhelaba, una casa para mi futuro, para mi vejez, que es lo que uno piensa cuando está, que uno lo que quiere es una casa, pero no, lo importante no es lo material. Lo importante es tener a un Dios que te responde cuando tú lo buscas de corazón. Y eso me ha pasado a mí, que ese pastor me trajo, pero Dios después, en el 2023, falleció. Solo duró 18 meses, no se pudo, pero sin embargo, Él me dio esa fe hasta el último día en el hospital, porque Él estuvo en la casa un tiempo, le dieron de alta, se volvió a parar, volvió a movilizar la pierna izquierda y el brazo que le había quedado sin movilidad, pudo hablar, pudo cantarle al Señor nuevamente. Pero Dios tiene el propósito, Dios tiene cómo hace las cosas, uno no sabe, pero sin embargo Él me enseñó hasta lo último la fe, esa fe que hay que tener cuando tú no ves nada. Él me enseñó que en la enfermedad la fe es lo último que se pierde, una fe que lo llevó hasta el último día a Él. Yo se la vi, yo pensé siempre que Él se iba a parar de ese hospital, de esa cama, pero no fue así, porque ya los médicos le habían dicho a Él que los riñones estaban fallando todo y que era imposible, no lo podían operar del corazón porque también le empezó a fallar el corazón. Entonces, pero sin embargo, uno lo iba a ver en las horas de la visita y lo que me decía, yo voy a salir de esta. Yo al médico no le creo. Yo tengo un Dios que tiene la última palabra y siempre fueron sus palabras y es hermoso. Por eso yo uso este medio, que a veces personas lo puedan ver y vean que en verdad hay un Dios de poder, un Dios que para conocerlo tienes que bautizarte, porque por medio del bautizo yo lo acepté y fue algo que cayó en mí, algo que no tengo, fue algo sobrenatural. Mis pensamientos empezaron a cambiar, mi vida empezó a cambiar, a ver las cosas de otra forma, porque en el mundo uno no ve nada, no le importa nada. En el mundo solo uno se importa por lo material, tener lo esencial, que no le falte en su casa, pero nunca voltea a ver que hay un Dios que te respalda en todo. Y eso es lo que yo he sentido y lo único que quiero es aprender para ser una gran sierva de Dios y que todos sepan que hay un Dios que toca corazones como me tocó a mí un día. Aunque mi familia
y mis hijos, tengo 3 hijos en Colombia, todavía no lo conocen. Y yo guardo la fe y la promesa en el Señor que dice mi amado Dios, nunca las promesas se cumplen al tiempo de uno, sino al tiempo que Él quiere. Y a mí me llamó para este tiempo y me siento muy privilegiada por esto, porque sé que viene un tiempo difícil y me ha puesto al lado de un pastor, maestro, y pienso ser obediente y aferrarme a aprender para llevar esta palabra a muchas personas que le han dañado la mente, porque yo estaba en el mundo, yo vengo del mundo, y muchos decían, ¿qué voy a hacer yo cristiano si tal persona hace lo malo? Pero todos no somos iguales, todos somos diferentes, todas las iglesias son diferentes, por eso yo me siento privilegiada y le doy gracias a Dios. Amén. Mire, fíjese el milagro tremendo que el Señor hizo. O sea, hizo un milagro en su familia, ¿ya? Esa niña que probablemente no podría estar hoy día, ¿ya? Su hija tenía una enfermedad muy, muy grave también y ahora está bien, ¿ya? Sumado a eso, ella se vino a Chile a buscar trabajo y al final terminó cuidando al pastor, ¿ya? Yo vivía del año 2017, 2016 con el pastor, vivíamos juntos, compartíamos, éramos amigos, ¿ya? Un hombre de tremenda fe, aprendí mucho con él, era un maestro de la palabra. Y cuando ella llegó, nos compartimos para cuidarlo, ¿ya? Y el cuidarlo, la verdad, era una persona la cual en un tiempo que tenía que levantarlo y llevarlo al baño, o sea, estaba mal. Me tocó, el último día que lo fui a ver, nos dimos un abrazo de hermanos y espero retomarlo en el reino de los cielos. Que hasta el día de hoy lo tengo en mi corazón, o sea, un hombre que quería mucho. Y fíjense las cosas, trajo esta mujer del extranjero y al final había un propósito más grande. Porque ella cuando llegó acá, después que murió el pastor, nosotros nos conocíamos, tuvimos prácticamente 3-4 años, convivíamos en la misma casa, cuidábamos al pastor, nos repartíamos, éramos amigos, pero después de eso un día el Señor me dice, porque yo le decía esto al Señor, no quiero tener esposa, voy a estar solo. Eso me dijo, esta es la esposa que yo te dije y hoy día es mi esposa, ¿ya? Somos un matrimonio, estamos trabajando, como le decía, en el Ministerio de la Última Brecha, Consejo de Pastores, una tremenda ayuda idónea que el Señor envió del extranjero. Porque es bueno entender esto, hermano. Mira, probablemente a lo mejor una persona puede estar tocada en su corazón, algunas de las cosas que se pueden conversar o escuchar, pero te digo algo, mira, tú no sabes el propósito de Dios en tu vida, no lo sabes. Amén, amén. Tú no sabes, yo era católico y hoy día estoy en esta iglesia enseñando la palabra. Conocía poquito, hoy día algunos me dicen maestro, ¿ya? Entonces, ¿sabes qué, hermano? Tú no sabes el propósito de Dios en tu vida. ¿Qué te puedo decir? Busca a Dios. Busca a Dios de todo corazón y de todo tu pensamiento. Porque Dios puede hacer grandes cosas contigo. Tú no sabes cuáles son los planes que Dios tiene contigo. Le estaríamos dando por terminado el programa del día de hoy. Muchas gracias a los que están detrás de cámara, que la verdad que son una tremenda ayuda. A María Pacheco por venir. No quería estar, pero valientemente salió a este lugar. Así Y valientemente dio su testimonio. En los próximos programas vamos a traer a otros invitados, ¿ya? Que nos vayan contando testimonio, porque la Biblia es palabra y testimonio. Amén. No es solo palabra, Una oración, es palabra y testimonio. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad de compartir tu palabra con nuestros hermanos. Bendice a todos los que están escuchando, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de los que están oyendo, pon palabra y revelación en sus corazones. Amén. Y que el Señor les bendiga. Nos vemos las próximas semanas. Bendiciones. Amén.